Los pesos gallo es la categoría que históricamente ha dado los mejores boxeadores mexicanos, y en este top sabrás un poco de la enorme calidad que ha tenido México en la historia de boxeo en los pesos gallo. Siempre en cada generación habrá boxeadores que destaquen en los pesos gallo. Por eso aquí en este top les traigo los gallos, los más dominantes en la historia del boxeo mexicano en los pesos gallo. En el número 10 de este legendario top quiero poner al legendario Chispa Medina, quien se coronó en Japón recientemente dándole una paliza al que iba a ser el sucesor de Naoya Inoue, campeón de kickboxing del K1 y campeón mundial de boxeo, Yoshiki Takei. El Chispa Medina se coronó en Japón el 14 de septiembre y lo que hizo fue una hazaña porque nadie, absolutamente nadie, creía en el Chispa. Iba prácticamente como carne de cañón y salió como campeón mundial de la WBO en los pesos gallo. Lo que hizo en Japón le vale para estar en este top entre los mejores pesos gallo mexicanos de todos los tiempos. En el número 9 de este legendario top tenemos a Daniel Zaragoza, quien brilló también en los super gallo, pero se coronó campeón mundial gallo por parte del Consejo Mundial de Boxeo en 1985 al derrotar en los Estados Unidos a Fred Jackson. Daniel Zaragoza durante toda su carrera mostró la escuela técnica de Don Nacho Beristain, haciéndonos sentir muy orgullosos a todos los mexicanos. Fue campeón mexicano en los pesos gallo y defendió su campeonato nacional 10 veces antes de convertirse en campeón mundial en los pesos gallo. Se le recuerda sobre todo por haber noqueado a Carlos El Caña Zárate el 29 de febrero de 1988 en los Estados Unidos. La pelea fue por el campeonato mundial super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, que en ese entonces estaba vacante, y de esta manera tan espectacular en el round 10 Daniel Zaragoza terminaría con el mayor noqueador mexicano de todos los tiempos. Y no solo eso, Daniel Zaragoza defendió exitosamente su campeonato super gallo 5 veces. Adelante. La derecha al contragolpe de Carlos, la división de los pesos super gallos. No es la pegada con 10 segundos para que termine. La mano izquierda en forma de gancho de Carlos Zárate. Vean, muy bien parada la pelea y hay nuevo. En el número 8 de este legendario top se encuentra Don Lupe Pintor, el grillo de Coajimalpa. Don Lupe Pintor tenía una de las pegadas más brutales de su generación. Se coronó campeón mundial en los pesos gallo el 3 de junio de 1979 en el Caesars Palace Sport Pavilion en Las Vegas y le ganó a Carlos El Caña Zárate en una pelea muy polémica donde incluso Don Lupe Pintor cayó a la lona en el round 4. Zarate would do it. There's the right hand, a stiff one. Then a left hook did it. The right hand caused him to blink. And another angle. Look at that beautiful camera work here at the Sports Pavilion in Las Vegas, Nevada. And there is the first time that the challenger has been on the seat of his pants, and it's done by this bantamweight. Pero al final los jueces le darían la decisión dividida a Don Lupe Pintor con tarjetas 143-142, 143-142 y 133-145. Defendió su título exitosamente 12 ocasiones hasta que fue derrotado por Wilfredo Gómez en 1982. Y en 1985, Don Lupe Pintor volvió a ser campeón del mundo, esta vez en los super gallo. Se coronaría en el Palacio de los Deportes en la hermosa Ciudad de México. En el número 7 de este legendario top está Carlos El Caña Zárate. Carlos El Caña Zárate ha sido el mayor noqueador mexicano de toda la historia y se retiró del boxeo profesional con un récord de 66 peleas ganadas, de las cuales 63 las ganó por nocaut. Tuvo 4 derrotas, 2 de ellas por nocaut, y el Cañas es de la hermosa Ciudad de México. Su efectividad noqueadora legendaria de más del 95% lo respaldan para estar en este top. Se coronó campeón mundial el 8 de mayo de 1976 en el Forum Inglewood en los Estados Unidos al noquear en el round 9 a Rodolfo Martínez. Defendió su campeonato 8 veces y después subió de división a los super gallo, donde se enfrentaría a Wilfredo Gómez en San Juan de Puerto Rico por el campeonato mundial super gallo.
Wilfredo Gómez tiró al Cañas 2 veces en el round 4. El referee tuvo que parar la pelea cuando el Cañas fue derribado de nuevo en el quinto round y la esquina del Cañas tiró la toalla. Esa noche el Cañas estaba enfermo, de hecho subió a pelear con diarrea, fue por eso que perdió. Tenía fiebre y diarrea y aún así se subió a pelear contra uno de los mejores del planeta. Eso es tener pantalones. Después de este descalabro, el Cañas regresó a Los Gallos, donde Don Lupe Pintor le arrebataría su campeonato en una pelea muy polémica. Daniel Zaragoza lo retiró el 29 de febrero de 1988. Se peleaba entonces el campeonato mundial Super Gallo que estaba vacante. El Cañas fue noqueado por Zaragoza en el round 10, pero el Cañas ya había dado todo lo que tenía que haber dado para ese entonces. En el número 6 de este legendario top de los mejores peso gallo mexicanos de todos los tiempos se encuentra Raúl el Ratón Macías. Raúl Macías Guevara nació en el barrio de Tepito un 28 de julio de 1934. Se involucró rápido en el mundo del boxeo debido a sus dos hermanos mayores. Acompañaba a sus hermanos al gimnasio en el que practicaban y cuando tuvo la edad necesaria comenzó a soltar golpes a tal velocidad y agilidad que, añadiéndole su tamaño de 1,61 metros, le apodaron el Ratón. Incluso antes de ser profesional se involucró en los Juegos Panamericanos de 1951 y en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, donde a pesar de no haber ganado nada, le brindó ese roce internacional que le sirvió como experiencia para sus futuras batallas. Fue así como su debut llegó el 10 de noviembre de 1952 en Culiacán, al derrotar a Chucho Tello. Tan solo un año después ganó su primer título nacional de peso gallo y en 1954 retuvo su título contra Philly Nava en 2 ocasiones. Ese año se ganó su título del campeonato norteamericano de peso gallo contra Nate Brooks y tan solo unos meses después, ya en 1955, vence a Chamron Sonkigrat y obtiene el campeonato de peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Esto lo dejó como el primer mexicano en ganar un título mundial en los peso gallo. Su primera derrota fue contra Billy Peacock, terminando con la quijada rota. En 1957 perdió su segunda y última pelea, así como su título mundial contra Alphonse Halimi. En el número 5 se encuentra el legendario Lacandón, Romeo Anaya. Los libros de historia del boxeo mexicano están llenos de testimonio de gloria de los boxeadores exitosos. Sin embargo, una vez afuera y lejos de los reflectores, muy pocos boxeadores son quienes logran la estabilidad emocional y económica. Romeo Lacandón Anaya se coronó como monarca mundial en los pesos gallo, pero pasó los últimos días de su vida aquejado por numerosas enfermedades y atrapado en el alcoholismo. El Lacandón llegó a disputar peleas que todavía duraban 15 rounds en ese tiempo, y las personas aficionadas que siguieron su carrera de cerca quedaron maravilladas durante la década de los años 70 y parte de los 80. La noche más gloriosa de Lacandón la vivió en 1973 con una sorprendente racha de victorias al hilo. El Lacandón se sintió ya listo para ser un atleta pionero en la historia del deporte chiapaneco. Lejos de la comodidad de las plazas mexicanas, se introdujo en la capital panameña para encarar por primera vez a Enrique Maravilla Pinder. Y contra todo pronóstico iba como carne de cañón y salió campeón. El 20 de enero se convirtió en el primer campeón mundial chiapaneco tras superar en 3 rounds al favorito Pinder. El nuevo monarca de la categoría de peso gallo, avalado por la Asociación Mundial de Boxeo, tuvo 2 defensas exitosas en contra de Rogelio Lara y el propio Pinder. Sin embargo, quien terminó con el sueño fue Arnold Taylor al concretar un knockout en el round 14 durante la pelea realizada en Sudáfrica en noviembre del mismo año. El Lacandón en los últimos años de su vida no se supo administrar y murió en la pobreza. En el número 4 se encuentra Alfonso Zamora. Según mi criterio, tiene que estar en el número 4 de los mejores peso gallo de la historia del boxeo mexicano, porque fue medalla de plata olímpico, campeón mundial y una leyenda en el ring. Nacido el 9 de febrero de 1954 en la hermosa Ciudad de México, Alfonso Zamora Quirós fue mucho más que un boxeador, fue un ícono y un héroe para su gente. Con una estatura de 1,60
164 metros y un espíritu indomable. Zamora llevó el orgullo mexicano a la escena internacional mucho antes de que las redes sociales pudieran hacerlo viral. Alfonso Zamora irrumpió en la escena internacional durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, compitiendo en la categoría de 51-54 kilos. Demostró ser una fuerza de la naturaleza a tener en cuenta. Derrotó a adversarios como el filipino Ricardo Fortaleza y al alemán Stefan Forster, antes de caer ante el cubano Orlando Martínez en la final. A pesar de la derrota, su medalla de plata puso a México en el mapa del boxeo mundial. El 14 de marzo de 1975, Zamora escribió otro capítulo en la historia del boxeo mexicano. Enfrentó y derrotó al entonces campeón mundial de peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, el surcoreano So Wan-hong, mediante un knockout espectacular en el cuarto round. El récord profesional de Alfonso Zamora es algo increíble. Terminó su carrera con un récord de 33 peleas ganadas, 32 de ellas por nocaut, 5 derrotas, 4 por nocaut. Noqueó al Caña Zárate, noqueó a Eusebio Pedrosa y a Jorge Luján, entre muchos otros grandes de su generación. Se enfrentó a los mejores y les ganó. En el número 3 de este legendario top de los mejores peso gallo mexicanos de todos los tiempos se encuentra Chucho Castillo, el hombre de acero que le quitó el invicto a Rubén el Púas Olivares. El eterno rival del Púas, Chucho Castillo, nació en mi hermosa ciudad de León, Guanajuato, un 17 de junio de 1944. A sus apenas 18 años, Chucho Castillo no corrió con tanta suerte al debutar en la Arena México, ya que perdió en solamente 6 rounds ante Carlos Navarrete. Pero a pesar de ese desastroso debut en su carrera, logró conquistar 3 campeonatos. En su primera victoria de campeonato, Castillo logró destronar a José el Huitlacoche Medel un 29 de abril de 1967. Le ganó por decisión. El segundo campeonato lo ganó en la ciudad de Los Ángeles, de nuestro país vecino del norte, donde se impuso por puntos al también mexicano Rogelio Lara el 14 de agosto de 1970. Y su tercer campeonato fue también en esa ciudad de Los Ángeles y le arrebató el título a Rubén el Púas Olivares, apodado Mr. Knockout, quitándole de esta manera lo invicto de 58 triunfos. Chucho Castillo perdió el campeonato mundial en su primer defensa, en el que fue su tercer encuentro ante el Púas Olivares en 1971. Tras su fracaso ante su eterno rival, el Púas Olivares, y ante su fracaso ante Rafael Herrera en 1972, nuestro boxeador leonés sufrió el declive. Después de que la espuma bajó para Castillo, sostuvo 3 peleas en las que perdió ante el panameño Enrique el Maravilla Pinder, ex monarca universal peso gallo, pero eso no le quita su lugar en la historia ni en el número 3 en mi legendario top. Y si aún hay gente en este video que no se ha suscrito a Richie Blog, este es el momento de suscribirse al canal. Suscríbete ahora a Richie Blog si no lo has hecho, toca la campanita y activa todas las notificaciones en este momento antes de seguir con este top. Porque en el número 2 se encuentra el legendario Rafael Herrera. El 19 de marzo de 1972, en el ya desaparecido Toreo de Cuatro Caminos, Rafael Herrera noqueó en 8 rounds a Rubén el Púas Olivares y se quedó con los títulos gallo de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo. La segunda ocasión que ganó el título gallo del CMB fue el 14 de abril de 1973 en Monterrey. Noqueó en 12 rounds a Rodolfo Martínez. Sus logros como boxeador profesional son innumerables: 2 veces campeón mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo, 61 peleas de las cuales ganó 48, perdió 9 y empató 4. Sus inolvidables combates ante Rubén el Púas Olivares, Rodolfo Martínez y Romeo Anaya son algunas de las cosas que hacen a Rafael Herrera uno de los grandes del boxeo mexicano. En la herida que claro se tiene que ir agrandando con esta serie de impactos que conecta Rafael Herrera. Otra cosa se ha podido observar. Se derrumba con gancho de izquierda Rubén Olivares. Cayó boca abajo la cuenta. 5, 6, 7, 8, 9. Y en el número 1 no puede estar ocupado por nadie más que por el legendario Rubén el Púas Olivares, el mejor boxeador peso gallo de la historia, no solamente de México, sino el mejor peso gallo del mundo y de todos los tiempos. No hubo, no hay y no habrá otro como el Púas.
Nació en Iguala, Guerrero, el 14 de enero de 1947, pero se crió en la colonia Bondojito en Tepito, ídolo de ídolos, estrella de cine y patrimonio nacional. El Púas Olivares ganó 4 títulos mundiales durante toda su carrera en las categorías pluma, superpluma, gallo y supergallo. Además, su récord quedó en 22 victorias consecutivas y 21 de sus triunfos fueron por nocaut. En 105 peleas ganó 89 tiros, 75 de estos por nocaut. Perdió 13 peleas y empató otras 3, y el Púas Olivares era tan bueno que existen incluso rumores que aseguran que a veces tenían que sacarlo de la cantina a todo pedo para subirlo a pelear al ring y aún así les ganaba a sus rivales. Pero fueron todos esos excesos los que lo llevaron a la bancarrota. Su fortuna de más de $2 millones que había ganado en varias peleas se perdió por fiestas, alcohol, malos amigos y malas inversiones. Aunque el Púas Olivares recibe regalías de cerca de $2,000 pesos al mes por las películas que realizó, La Pulquería y Las Glorias del Gran Púas, el Púas tuvo que recurrir a buscar otras formas de hacer dinero, como cobrar por fotos hasta 100 varos. Y si quieres saber más del Púas Olivares y de su situación actual, aquí en la pantalla final, en la descripción de este video y en el primer link fijo en los comentarios, te voy a dejar una lista de reproducción que contiene los mejores videos del Púas Olivares que existen en YouTube para que los disfrutes y sigas con nosotros en Richie Vlog. Esto es todo por el día de hoy y esperamos que hayas disfrutado de este top. ¿Te gustó el top? ¿No te gustó? ¿Quién está de más? ¿Quién se merece estar en este top y no lo pusimos? ¿Fuimos injustos con alguien? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Escríbenos también tu top 10 para leerlo en el siguiente video en vivo. Gracias a mi familia por su apoyo, en especial a mi hermano Richie por apoyarme a que esté yo jalando aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y aquí en la pantalla final y en el link fijo en los comentarios les dejo una playlist bien interesante del Púas Olivares. Quédate con nosotros y sigue disfrutando de nuestros videos a todo dar.